Bienvenidos una vez más a tu canal informativo Hechos Internacionales. El canal donde siempre encontrarás las noticias más interesantes del acontecer nacional. Luego de unas reveladoras confesiones, hoy en este video le daremos el papel protagónico de muchas de las injusticias que se cometen día a día en Venezuela, a los tribunales militares quienes participan en la tortura contra los detenidos en la Dirección de Contrainteligencia de Nicolás Maduro. No es exagerado, no. El Poder Judicial Militar ha sido un elemento determinante en la estructura para encarcelar y torturar a figuras políticas y militares sospechosos de ser conspiradores en Venezuela. Dos ejemplos relevantes son las jueces militares con el rango de mayores del ejército, Luz Mariela Santa Fe Acevedo y Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, a las que hay que sumar el juez tercero de control militar capitán Michael Angarita Mezquita Pión y los fiscales militares, primeros tenientes Keila Emilce Ríos Lara e Israel Alfonso Echenique López. En el caso de Mezquita Pión, fue el juez ante quien presentaron torturado al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que aunque él envió al hospital ante las condiciones que presentaba y que lo llevaron a la muerte horas después, luce irregular que el juez no haya exigido una inmediata investigación, no solo por ese caso, sino por el de los otros detenidos, también torturados, junto con el capitán muerto, entre ellos el general de brigada Miguel Cisco Mora, y los coroneles del ejército Miguel Castillo Cedeño y Francisco Torres Escalona y el teniente coronel Pedro Caraballo Lira. El caso quizás más grave es el de la juez Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, quien ha incurrido en hechos como aceptar juzgar a civiles en tribunales militares. En el caso de la operación Armagedón, suspendió audiencia preliminar varias veces desde la presentación el 22 de mayo hasta el 20 de diciembre, cuando ocurrió la audiencia preliminar. Ella maniobró hasta impedirles el acceso a los abogados privados y así obligó a los oficiales detenidos a aceptar defensores públicos militares que nunca los defendieron realmente. En esos meses, la juez Pérez de Mogollón casi no despachó. Convocaba a las audiencias a las 8 de la mañana y llegaba en la tarde. La mayoría comenzaban después de las 3 de la tarde. Nunca les permitió a las defensas el acceso a los expedientes completo. Uno de los hechos más evidentes de la parcialidad de la juez Pérez de Mogollón es negarse a dejar constancia de las denuncias de tortura que hacían los militares que eran presentados ante su tribunal. Y aunque los detenidos estuvieran con evidencia de haber sido golpeados, maltratados, torturados, ella no recibía la denuncia argumentando que esa no era su competencia. En las reglas Mandela aprobadas por las Naciones Unidas se estipula: todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse en ninguna circunstancia como justificación en contrario. Además, en cuanto a las leyes venezolanas, estos jueces no cumplen con lo estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal, cuyo artículo 127 reza: el imputado tendrá los siguientes derechos. Primero, que se le informe de manera específica y clara de los hechos que se le imputan. Segundo, comunicarse con sus familiares, abogados de confianza para informar sobre su detención. Tercero, ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un defensor que él o sus parientes señalen y en su defecto por un defensor público. Y así hasta llegar al noveno, no ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o denigrantes de su dignidad personal. El décimo, no ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento. Los abogados de los detenidos cuentan que todas las fechas de los procedimientos fueron alteradas, también la firma de la orden de detención y las actas extemporáneas. En algunos casos, la juez 2 meses después de la audiencia preliminar no había firmado el acto conclusivo. 14 meses después de haber sido detenidos, hay expedientes que aún no pasan al tribunal de juicio. Tampoco Pérez de Mogollón hace cumplir las medidas cautelares que tienen todos los detenidos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Además, viola la Constitución al ordenar que permanezcan varios procesados militares y civiles detenidos en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aun cuando no es un centro de reclusión. Pérez de Mogollón salió de permiso natal y durante esos meses no hubo despacho y todo quedó paralizado. Los militares detenidos no tenían derecho al debido proceso. Hace una semana, el juez primero de control le entregó al tribunal, que está en auditoría, al teniente coronel Bustamante, porque según dijo la trasladaron para el Tribunal de Ejecución en Maracay, a la vez que le abrieron una investigación interna. Lo inexplicable es que una juez militar, subalterna del alto mando, que recibe órdenes de su superior militar y comandante en jefe de la Fuerza Armada, esté juzgando a militares acusados de conspiración y que a su vez sea protegida de los altos oficiales y hasta le habrían beneficiado con un apartamento de los que da el gobierno a sus afectos. Cuando la mayor del ejército, Luz Mariela Santa Fe Acevedo, era la juez del Tribunal Militar Sexto de Control del Estado Carabobo, decidía a capricho el destino y la libertad de presos por causas políticas, entre esos militares. A su despacho llegó el caso del teniente Carlos Alberto Matus Ortiz, quien había sido detenido el 10 de mayo del 2018. Durante más de un mes permaneció incomunicado hasta que el 19 de junio le permitieron hacer una llamada y lo llevaron calladamente a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Valencia, Estado Carabobo. La juez no se presentaba al tribunal con la excusa de que estaba enferma. Para colmo, no le daban al detenido alimentos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar Valencia y luego de varias denuncias públicas lo trasladaron al Tribunal Militar de Caracas, donde le dieron la libertad con régimen de presentación. Había muchas denuncias contra esa juez que tuvo en sus manos casos relevantes como el de los dirigentes Carlos Grafe y el diputado de la Asamblea Nacional Gilbert Caro. En octubre de 2018, poco después de haber hecho una cantidad de acciones contra los derechos de los detenidos y sirviendo a los intereses del gobierno y de la Dirección General de Contrainteligencia, la mujer huyó a Colombia con sus 2 hijos de 8 y 14 años. 3 días después, en una entrevista con la periodista Carla Angola, le dijo que no es secreto para nadie que dentro de las Fuerzas Armadas hay miedo y es difícil para algunas personas, funcionarios, dar una opinión porque esto se convierte en un delito al no existir una autonomía de poderes. En enero de 2019, Santa Fe, en entrevista con el periodista Juan Arturo Gómez Tobón de Diario de Cuba, confesó que decidió abandonar el país porque no quería seguir avalando decisiones contrarias al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y, sobre todo, violatorias de los derechos humanos. Aseguró sentirse arrepentida de aquellas decisiones de índole político donde violaba el debido proceso, el derecho a la defensa y a la vez en las que se introducía en un mismo expediente hechos criminosos y pruebas para acusar a dirigentes políticos, miembros de la Asamblea Nacional y líderes estudiantiles. Tomó la decisión, según explicó, porque su vida y la de sus hijos estaba corriendo peligro. Lo que provocó mi decisión ocurrió en agosto del 2018 dentro de la sede de la Brigada Blindada 41, donde fui interceptada con armas largas por militares. Me obligaron a arrodillarme apuntándome a la cabeza. Reveló que en el caso de Gilbert Caro le fueron sembradas pruebas falsas para su detención y que fue arbitraria la detención del dirigente Carlos Grafe. Reconoció que hay militares cubanos dando instrucción dentro de las unidades de la Fuerza Armada Bolivariana y sus miembros viajan regularmente a Cuba a recibirlas. Pero la injerencia principal es de asesoría en inteligencia a las unidades tácticas del Ejército Bolivariano. Por una parte, la Dirección General de Contrainteligencia Militar aplica tortura física y psicológica contra los detenidos y sus familiares, pero por la otra, la Administración de Justicia Militar les niega el debido proceso y los deja en estado de indefensión, con participación del tribunal, como sucedió con las 2 mujeres juezas, Luz Mariela Santa Fe Acevedo y Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón. Y como ven, las historias detrás del telón corroboran que este régimen está putrefacto de cabo a rabo, y quienes se han prestado para las locuras del régimen huyen cuando ven en peligro su integridad, pero no sin antes desgraciarle la vida a unos cuantos primero. Ahora, la pregunta sería si quedarán ellos exentos de culpa por el solo hecho de haber desertado del régimen antes de que éste llegue a su fin.
Bueno, no es justo para nadie que así sea. La justicia debe llegar para quienes han sido partícipes de todas las tragedias de muchas familias venezolanas. Y así hemos concluido este video, pero no podemos marcharnos sin invitarte a ver los próximos que tenemos preparados para ti, con la información más importante de Venezuela y el mundo. Esto fue tu canal informativo, Hechos Internacionales.